El exalcalde de Machala y ex asambleísta Carlos Falqués Batallas murió la madrugada de este lunes 28 de agosto a los 81 años. El político fue dirigente del Partido Social Cristiano por más de 20 años. Estaba asilado en una clínica de la capital orense desde la semana pasada debido a un quebranto en su salud. Falqués Batallas padecía fibrosis pulmonar desde hace más de 10 años. El viernes pasado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, y el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, acudieron a visitarlo en la Casa de Salud. Asimismo, amigos y familiares habían ido a verlo. Han pasado 8 días desde que Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, asegura que un ataque cibernético dejó a 76.000 ecuatorianos en el extranjero sin poder ejercer su derecho al voto. Apenas 44.000 personas de 120.000 inscritos pudieron elegir autoridades y hasta la fecha no se ha presentado evidencias del ataque que provino de 7 países, según denunció Atamaín. Ante esta situación, el CNE decidió el pasado 25 de agosto que se repetirán las elecciones de asambleístas nacionales y asambleístas en el exterior en las 3 circunscripciones del extranjero. Iván Sequicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, que es el máximo órgano de administración judicial, pidió que los 5 vocales del Consejo de la Judicatura den un paso al costado. Esta petición es realizada en medio de los escándalos que sufre el Consejo de la Judicatura, como que 2 de sus vocales, Juan José Morillo y Maribel Barreno, están siendo procesados penalmente por tráfico de influencias. También Sequicela expresó que en el Pleno de la Corte Nacional retiró su apoyo al presidente de la Judicatura, Wilmar Terán. Ya no nos representa, dijo. 3 entrevistas en medios quiteños y manavitas que fueron retransmitidas en páginas creadas para su campaña en Facebook fueron las únicas actividades que cumplió este lunes la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González. Por su parte, Daniel Noboa, aspirante al sillón del Carondelet por Acción Democrática Nacional, tras un intenso fin de semana de recorridos por Manaví, este lunes tuvo agenda privada. Lideró reuniones con su equipo de trabajo en los que coordinaron estrategias de campaña para la segunda vuelta, pero también le dedicó tiempo a su vida privada al celebrar con su esposa Lavinia Balbonesi su aniversario de bodas. La sesión inició hace pocos minutos y fue convocada con el fin de reformar el reglamento para las elecciones anticipadas del 2023. Específicamente, el Pleno del Consejo Nacional Electoral eliminará el artículo que dispone la aplicación del voto telemático en las zonas electorales del exterior. Se confirmará que la elección de asambleístas nacionales del exterior y la segunda vuelta presidenciales se realizarán presencialmente en las circunscripciones del exterior, tal como fue el pedido del correísmo y a pesar de la oposición que otras organizaciones políticas. El cambio implicaría, por ejemplo, que si el 20 de agosto se inscribieron para votar presencialmente algo más de 120.000 electores, para una elección presencial se imprimirán papeletas para todo el padrón del exterior, es decir, 409.000 votantes. Un importante siniestro en la carretera Riobamba-Ambato deja 2 muertos y 3 heridos. Un hombre de 38 años y una mujer de 18 murieron la mañana del lunes en un siniestro suscitado en esa vía. Las víctimas se transportaban en un auto rojo junto a 3 personas más. Estas últimas resultaron heridas. Los 5 eran parte de una misma familia. Según los datos preliminares de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, el carro rojo fue aplastado por un camión que previamente había sido golpeado por un vehículo negro. Insólito. Un video se viralizó en las últimas horas en Quito. En las imágenes se observa como 3 policías fueron asaltados por 4 delincuentes en plena vía pública entre la mirada de transeúntes, taxistas y moradores. Ocurrió a las 6:12 del jueves pasado. Los agentes realizaban patrullaje a pie cuando fueron abordados por los asaltantes. Al percatarse de lo que estaba sucediendo, un grupo de transeúntes se asustó y huyó del sitio en donde ocurrió el atraco. Los policías vestían pantalón verde oliva y la chompa fosforescente del mismo color. Medios de comunicación informaron que el incidente ocurrió en la avenida El Tránsito y Carlos Rodríguez, de Chillogallo, sur de la capital. La madrugada del pasado viernes 18 de agosto, una mujer de 74 años fue víctima de violación en su vivienda. Según la Policía Nacional, la agresión fue perpetrada por su propio hijo. En Atacames, cuando ingresó al dormitorio de la víctima para agredirla físicamente y sexualmente, no sin antes amenazarla de muerte. Luego, Juan de Dios L. la había amenazado con un machete para que no avise a los vecinos ni familiares y huyó del sitio. El ilícito fue denunciado a las autoridades y horas después,
La Policía Nacional capturó al sospechoso para ponerlo a órdenes de la Fiscalía. Un juez de Guayaquil no acogió el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía General del Estado para 3 personas detenidas por su presunta participación en el delito de extorsión. Les dictó prohibición de salida del país y presentación diaria con el fiscal, pese a que su detención se produjo infraganti, cuando los policías aprendieron a uno de ellos en el local de salud privada, que amenazó pidiendo $5,000 a cambio de brindar seguridad. Según denuncia del afectado, uno de los ahora procesados lo visitó en su establecimiento ubicado en Urdesa Norte. El presunto extorsionador indicó que debía entregar esa suma de dinero y que regresaría en la noche para retirar el monto señalado, y de no hacerlo, atentaría contra sus bienes y la vida de él y sus familiares. Un hombre de aproximadamente 45 años fue asesinado la noche del lunes 28 de agosto mientras conversaba con un amigo en el malecón de la cabecera cantonal de San Borondón en la provincia del Guayas. El cuerpo de la víctima quedó sobre un banco de la plaza, mientras que su acompañante resultó herido y fue trasladado a una casa de salud en Guayaquil. Sobre los sicarios, la policía señaló que eran 2 sujetos que llegaron al sitio en una moto. Intensas precipitaciones y riesgo de potencial inundación en zonas de impacto es parte del pronóstico de expertos ante el arribo inminente de la tormenta tropical Idalia, cuya contundencia con fuertes vientos amenaza a la isla de Cuba y a gran parte de Florida durante las próximas horas. No se descartan órdenes de evacuación. Se ha decretado emergencia en 46 condados floridanos. Los floridanos deben esperar que esta tormenta sea un huracán importante de categoría 3 o más, así que prepárese en consecuencia. El Centro Nacional de Huracanes actualmente tiene alertas de huracanes vigentes para la costa del Golfo, desde el condado de Sarasota hasta el condado Franklin en el noroeste de Florida. La bahía de Tampa está bajo la lupa de las autoridades, así como parte de la zona continental de Florida ante el desplazamiento que registra la tormenta. Las zonas costeras cuentan con advertencia por posible elevación de la marea. La circulación va a empujar agua desde el Golfo de México hacia lugares como Charlotte Harbor, la bahía de Tampa, en la región de Big Bend, donde la marejada ciclónica es muy sensible aquí a este tipo de flujo terrestre hacia el suroeste y el sur. Podemos ver valores de inundación en la bahía de Tampa de 4 a 7 pies sobre el nivel del suelo. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó la declaración de emergencia para la atención del potencial impacto de la tormenta Idalia. Se garantizan recursos financieros y operativos para la asistencia necesaria en zonas vulnerables. Como un crimen de odio fue calificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el asesinato de 3 personas de la raza negra en una tienda en Jacksonville, Florida, durante el fin de semana. El atacante fue identificado como Ryan Christopher Palmeter, no tenía historial criminal y había adquirido el arma de forma legal. Autoridades informaron que Palmeter dejó manifiestos en los que señalaba su odio a las personas de raza negra y una nota de suicidio. En un comunicado, el presidente Joe Biden señaló su rechazo a que la comunidad afroamericana viva con miedo de ser agredida solo por el color de su piel. Sin dar declaraciones, dejó la Corte Federal del Distrito de Columbia a John Lauro, el abogado de Donald Trump, cuyos argumentos para dar inicio al juicio en contra de su cliente en 2026 fueron rechazados por la jueza Tanya Chutkan, quien decidió que iniciará el 4 de marzo de 2024. Si esta fecha se mantiene, significaría que el caso de Washington sería el primero en los 4 casos penales contra Trump en llegar a juicio. También llegaría un día antes del supermartes. Es una fecha crucial en el calendario de nominaciones presidenciales debido a la gran cantidad de delegados que están en juego. A esto se suman los otros 3 casos que enfrenta Trump en Nueva York, Miami y en Atlanta, donde este lunes 2 de los acusados, Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Trump, y su ex abogado Jeffrey Clark, argumentaron que realizaban labores pertinentes a sus empleos con el gobierno federal. Mark Meadows fue cuestionado bajo juramento y describió el ambiente en la Casa Blanca después de la elección como caótico, por lo que según ellos, sus casos deben ser movidos a una corte federal, algo que rechazó
la fiscal del condado de Fulton, quien dijo tras la imputación: Los participantes en asociación tomaron varias acciones en Georgia y otros lugares para bloquear el recuento de los votos de los electores presidenciales que fueron certificados como ganadores de las elecciones generales de 2020 en Georgia. El condado Fulton fijó la audiencia de los 19 acusados en Georgia para el 6 de septiembre, mientras la defensa de Trump reveló parte de su estrategia en Washington. Supimos por John Lauro, el abogado defensor en el tribunal, que tiene la intención de presentar una moción que acusa a las autoridades de procesar selectivamente a Donald Trump. Es una interferencia electoral. La encuesta reveló que la mayoría de los estadounidenses considera que el presidente Joe Biden, de 80 años, es demasiado viejo y que el expresidente Donald Trump, de 77, es corrupto y deshonesto. El sondeo fue realizado por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos y la agencia de noticias AP. Trump tiene casi la misma edad que Biden, pero solo cerca de la mitad de los estadounidenses dicen que Trump es demasiado mayor para otro mandato, en comparación con aproximadamente 8 de cada 10 que dicen lo mismo sobre Biden. Los estadounidenses expresaron preocupaciones sobre la salud de Biden para continuar como presidente y como candidato para las elecciones de 2024. El propio mandatario dijo en el momento de anunciar su campaña a la reelección que evaluó seriamente su edad antes de hacer el lanzamiento. De ser reelegido en 2024, Biden tendría 86 años al terminar su segundo mandato. En el caso de Trump, el candidato favorito del Partido Republicano, según las encuestas, las preocupaciones no están asociadas a su capacidad física, sino a su integridad moral para ser presidente de Estados Unidos. El exmandatario enfrenta 91 cargos penales en 4 cortes del país, entre ellos por presunto intento de mantenerse en el poder ilegalmente, tras no reconocer los resultados de las elecciones de 2020 y por ocultar documentos clasificados. La campaña electoral de Donald Trump señaló haber recaudado $7.1 millones desde que se dio a conocer la foto de reseña judicial tomada en la prisión de Atlanta, Georgia. Los 4 procesos judiciales que enfrenta el presidente le han aumentado los números en la base republicana, según explica este experto en mercadeo político. Pero en la elección nacional mandan los independientes. Un expresidente de Estados Unidos apareciendo retratado en un precinto policial como cualquier delincuente, eso no le cae simpático al independiente. El presidente Joe Biden salía de una tienda en Salt Lake Tahoe, California. Cuando le preguntaron sobre la foto, respondió: Lo vi en televisión, un hombre guapo. Momentos después de la publicación de la foto de Trump, la campaña de Biden publicó un mensaje buscando donaciones. La foto va a ser aprovechada por los demócratas para captar voto independiente. Tenemos el sistema político totalmente disfuncional, entrampado en esta conversación sobre el anciano y el criminal. El viernes, horas después de su arresto en Georgia, Trump recaudó $4.18 millones. Según reportes, es la cifra más alta en un periodo de 24 horas recaudado en la campaña hasta el momento. Al menos 5 personas, incluido el líder de la organización Ángeles Guardianes, Curtis Leiva, fueron arrestados luego de que una protesta anti-inmigrante en las afueras de Gracie Mansion, la residencia del alcalde Eric Adams, se tornara violenta. Otra protesta vecinal en contra de un centro para migrantes también se registró en las afueras de una escuela del condado de Staten Island. Mientras la gobernadora del estado, Kathy Hochul, extendió la declaración de emergencia ante el arribo de miles de migrantes y la falta de fondos federales para hacerle frente a la crisis. Seguimos necesitando fondos y sitios del gobierno federal para ayudar a cubrir el enorme costo de albergar a miles de personas en nuestro estado. Pero también, en última instancia, necesitamos una reforma migratoria integral por parte del Congreso. Cerca de 2,000 migrantes están llegando cada semana y según las autoridades ya no hay espacio para albergarlos. Tiene que como adaptarse a las leyes de acá. A ver, hay cosas que pues uno como inmigrante no está de acuerdo, pero uno tiene que aprender a lidiar con las leyes de acá, ¿me entiendes? Si el momento es lo que hay, pues yo pienso que hay que hacer el esfuerzo por eso. Aunque no estemos de acuerdo, pero quizá en un futuro puedan cambiar las cosas.
Sin dirección de residencia se encuentran varios migrantes que han llegado a Chicago, transportados desde y por el gobierno de Texas. Muchos de ellos viven en las calles mientras otros encuentran albergue en las estaciones de policía, pues los refugios no dan abasto. Tenemos arriba de 1,200 personas ahorita entre las 25 estaciones de policía que tenemos aquí en la ciudad y hay más de 6,000 personas en diferentes refugios por toda la ciudad. Erika Villegas trabaja para Police Station Teams, una organización que presta ayuda a quienes se encuentran en las estaciones policiales. Desafortunadamente hay familias que ya tienen más de 2 o 3 meses en algunas de las estaciones de policía. El jefe de policía se refirió al tema en días pasados. El alcalde y su equipo están trabajando diligentemente para conseguir alojamiento para los migrantes. No tengo un cronograma al respecto en este momento, pero puedo garantizar que mientras esos migrantes estén en nuestras estaciones, van a ser tratados con respeto y dignidad como debería hacerlo cualquier ser humano. Mientras tanto, el gobernador de Texas destaca los alcances de la operación Lone Star, bajo la cual desde abril de 2022 envía buses llenos de migrantes a las denominadas ciudades santuario. A la fecha, son más de 33,000 los que han sido transportados a 6 destinos diferentes. Joe Biden no está haciendo su trabajo. Joe Biden es responsable de la mayor cantidad de inmigración ilegal en la historia de Estados Unidos. En días pasados, la alcaldesa de Los Ángeles, ciudad que recibió un autobús lleno de migrantes, en su mayoría venezolanos, mientras se encontraba bajo alerta meteorológica, también criticó la medida del gobernador de Texas, calificando como malvado poner en peligro las vidas de migrantes vulnerables, enviando un autobús con familias y niños pequeños a bordo. El Canal de Panamá trabaja para ahorrar agua debido a que los embalses que abastecen la ruta, tanto Gatún como Alajuela, no alcanzan su nivel óptimo. La temporada de lluvias no ha tenido las precipitaciones usuales debido al fenómeno climatológico del Niño, y aunque la vía sigue operativa, ha bajado el calado permitido a los barcos a 13.4 metros o 44 pies, lo que supone menos carga. Además, solo pueden transitar diariamente 32 buques, menos de los 38 que lo hacían de forma habitual. Estamos viendo otras estrategias para poder garantizar durante el verano, cuando deja de llover menos de lo que está lloviendo ahora, poder mantener lo que estamos hoy en día. Igualmente estamos tratando de minimizar las colas y los días de espera. Estamos mandándoles notificaciones a nuestros clientes todo el tiempo para que por favor traten de reservar sus cupos o participar en subastas para que no tengan que esperar el tránsito y que sepan que la capacidad del canal se ha disminuido. El principal usuario del Canal de Panamá es Estados Unidos, seguido de China, Japón y Chile. Una de las principales rutas une Asia con el este de los Estados Unidos. Es aquí donde expertos consideran que habrá un impacto económico en la cadena de suministros. Debemos recordar que en pandemia los fletes se dispararon casi en un 70%. Esta situación puntual los dispara nuevamente, no al nivel de lo que teníamos prepandemia, pero un componente en el precio de algo particular puede verse afectado entre 12 y 18% de su costo. Las restricciones se mantendrán al menos hasta el próximo año. Mientras tanto, la preocupación se mantiene sobre las pocas precipitaciones que pudieran coincidir con la llegada de la temporada seca en Panamá a partir de diciembre. Aquí, en las instalaciones del médico forense del condado Maricopa, alarma que hasta el pasado 19 de agosto se han registrado 133 muertes por el calor extremo y se investigan si otros 341 decesos están relacionados a las altas temperaturas. El año pasado, en este mismo periodo, se registraron 82 muertes. Muertes que son prevenibles, pero desafortunadamente este año, con la ola de calor histórica, han incrementado. Según las autoridades de salud, un 34% fueron personas entre 50 y 64 años, un 41% han sido personas sin hogar y el 75% de los decesos han ocurrido a la intemperie, algo que no le sorprende a este trabajador de la construcción. Se siente caliente, sofocado, que está muy sofocado el calor y hay que tomar mucha agua. Lo mejor es mantenerse hidratado y en un lugar fresco, pero si se tiene que exponer a las altas temperaturas, es necesario que reconozca los síntomas para evitar un golpe de calor. Los síntomas más comunes es dolor de cabeza, malestar, náusea, vómito, problemas para pensar y también dificultad respiratoria y hasta taquicardia, que es un alto ritmo cardíaco. Y para tratar de evitar muertes, las autoridades en el área metropolitana de Phoenix mantienen distintos refugios para el calor extremo, que incluyen autobuses con aire acondicionado. En el Maspo no está tan caluroso y puedo estar en paz. Y el
gobierno ruso confirmó a través del ADN que Yevgeny Prigozhin, el fundador del grupo de mercenarios rusos Wagner, como una de las 10 personas muertas tras un accidente aéreo ocurrido la semana pasada. Junto a Prigozhin también fue identificado su mano derecha, Dmitry Utkin. Las personas que asistieron al funeral calificaron al líder mercenario como un verdadero héroe. Y este siniestro aéreo ocurrió 2 meses después de que el grupo Wagner protagonizara un levantamiento en contra del presidente Vladimir Putin y sus fuerzas armadas. La Fiscalía abre diligencias contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por presunta agresión sexual a Jennifer Hermoso. La decisión se adopta tras estudiar las 6 denuncias presentadas en su contra. El modesto club Sant Andreu fue el primero en emitir un comunicado pidiendo la suspensión de Rubiales por su comportamiento en la celebración del título mundial femenino. Que hay veces que hay que tener una postura rápida, hay que concisa y hay que mojarse. Después de que la FIFA anunciara la suspensión de Rubiales, las jugadoras han anunciado que no jugarán más para la selección española hasta que se produzcan cambios. Eso es lo que tiene que cambiar. Digamos, Rubiales es una más de las expresiones desgraciadas que las estructuras caducas de las federaciones y de las ligas implican. La sociedad española echa en falta que los jugadores masculinos de la selección española se posicionen. Con alguna excepción, la mayoría guarda silencio. Desgraciadamente el jugador de fútbol es muy egoísta en general, a pesar de los millones y millones que ganan, ¿no? Pero eso nunca, excepto sonadas excepciones, nunca ves que se mojen por nada, ¿no? Entonces es lamentable. Pero es así. Y la saga sumó un nuevo episodio este lunes, ya que la madre de Luis Rubiales se declaró en huelga de hambre para protestar contra la cacería inhumana y sangrienta contra su hijo. Y al contrario de la frase del famoso tango Volver, que decía que 20 años no es nada, la ciudad de Buenos Aires celebra 2 décadas del Festival Mundial de Tango. Y este año con récord de inscritos en categorías de tango de salón, que es el típico de las milongas, tango escenario y tango senior. De esta manera, un total de 590 parejas bailarán al ritmo del 2x4, que caracteriza uno de los símbolos emblemáticos de la cultura porteña. El evento dura 10 días y aparte del campeonato también habrá clases, charlas, presentaciones de libros y proyecciones de cine relativos a este tradicional baile de fama mundial.